Entonces vamos a dar una breve pincelada de lo que ya todos sabemos, como es la intolerancia a la lactosa, desafíos y novedades. De esta entidad se está hablando de ya hace más de 2000 años, desde la época de Galeno, pero no es hasta 1860 cuando ocurren las primeras observaciones de que la lactosa producía diarrea en perros. Y es en 1958 cuando Durant describió la intolerancia a la lactosa y que ésta se asociaba con diarrea crónica en el lactante. Es en 1963 cuando Euricio describió la clínica de hipolactasia tipo adulto. Entonces, antes de entrar en lo que es la intolerancia a la lactosa, todos sabemos que la lactosa es la principal fuente de energía del recién nacido y del lactante, y que este es el principal carbohidrato que vamos a encontrar en lo que es la leche. Entonces, la lactosa va a estar para ser absorbida a nivel del tracto gastrointestinal, principalmente en lo que es el intestino delgado, necesita de lo que es una enzima que es la lactasa para esta poder ser hidrolizada en monosacáridos como son la glucosa y la galactosa, porque sabemos que la lactosa es un disacárido que no puede ser absorbida, por lo que debe ser hidrolizada en estos dos monosacáridos y así ser absorbida. Cuando hay entonces un déficit de lactasa, ya sea como vamos a ver más adelante, de tipo congénito o de tipo secundario o adquirido, por un daño que exista a nivel de la mucosa gastrointestinal, entonces se va a producir lo que es la intolerancia a la lactosa, que no es más que un trastorno de la mucosa intestinal, donde se describe la incapacidad de la lactosa debido a la deficiencia lactasa. La entidad de deficiencia de la lactosa va a variar de individuo a individuo. Dependiendo de la cantidad de lactosa, se pueden causar los síntomas. Esto va a variar de la cantidad de lactosa consumida, el grado de deficiencia de lactasa que tenga el individuo y la forma en la sustancia alimenticia en que se ingiere la lactosa, porque sabemos que hay alimentos que van a tener un grado de lactosa, pero que no van a producir ningún daño o ninguna sintomatología en el individuo. La concentración de la lactosa va a variar en lo que es la leche materna y lo que son las fórmulas. Tenemos que en la leche materna la concentración va de 0,2 miligramos por cada 100 ml y en la leche materna 4,7 miligramos por cada 100 ml. Como vemos en esta diapositiva, la concentración de la lactosa en la leche materna es mucho mayor que la que se encuentra en la fórmula. Por ende, vamos a explicar más adelante que no hay ninguna contraindicación en los lactantes para suspender lo que es la lactancia materna, aún estemos diagnosticando que el paciente pudiera estar cursando en ese momento con una intolerancia a la lactosa. En cuanto a la epidemiología, esta es muy variada y se estima, dependiendo de las diferentes razas y dependiendo del diferente país, que esta varía entre un 70 y un 80% de la población mundial va a sufrir lo que es intolerancia a la lactosa. Esta se debe ¿a qué? A que nosotros los humanos, igual que en otros mamíferos, tenemos cierta actividad de lactasa que va a tener su mayor actividad al momento del nacimiento y ya va a ir decayendo en lo que es el momento del destete, y ya en los adultos y más en las personas ya ancianas, esta va a ser casi nula. Por eso estos pacientes van a ir desarrollando intolerancia con el tiempo y vemos que en los niños esta entidad no es tan frecuente como tal vez se piensa y la podemos ver más en niños a partir de los 5 años y es raro que se produzca antes de esta edad a menos que el paciente no tenga otra entidad que se relacione a la misma. En Europa, por ejemplo, dependiendo de los diferentes lugares, va desde un 2 a un 70%, en los hispanos y judíos un 70%, asiáticos y africanos en un 90% y en los Estados Unidos de un 20%. En cuanto a la etiología de esta entidad, tenemos varios tipos. Sabemos que existe un déficit primario congénito de lactasa, que esta va a estar ligada al cromosoma 2Q, 21-22 en la mutación del gen LCT.
Esta es muy rara y se han descrito pocos casos a nivel mundial. Cuando pensamos en esta entidad, debe ser diagnosticada a tiempo porque puede poner en riesgo la vida del paciente, porque causa una diarrea intratable que por los desórdenes hidroelectrolíticos y la deshidratación que produce, entonces el paciente puede fallecer. Gracias a Dios que se han descrito pocos casos a nivel mundial. Tenemos el déficit primario adquirido de lactasa, que es la más común, es el que se presenta en el tipo adulto de inicio tardío, que es la hipolactasia, que como le había mencionado anteriormente, ya en el adulto vemos cómo la enzima lactasa va a empezar ya a disminuir y se va a mantener disminuida, por eso vemos que es más frecuente en esta edad. Ahora bien, que el paciente tenga una deficiencia de lactasa, los síntomas van a variar de individuo a individuo, porque vemos cómo un paciente puede tolerar más cantidad de lactasa que otro, y eso depende de cada individuo. Tenemos la que nos compete a nosotros principalmente como pediatras, que es el déficit secundario de lactasa, que esta se va a presentar en los niños y se presenta como una complicación a numerosas enfermedades. Dentro de estas podemos mencionar, o vamos a ver más adelante, que muchas infecciones, principalmente la causada por rotavirus y adenovirus en los niños, bacterias, giardiasis y otras entidades que causan gastroenteritis aguda, van a dañar lo que son las vellosidades y el borde de cepillo, lo que va a causar una deficiencia de lactasa y por ende no vamos a absorber adecuadamente lo que es la lactosa. Ahora bien, ¿qué tiempo vamos a decidir que este paciente va a estar entonces con una fórmula sin lactosa cuando decidamos retirarla? El paciente nos va a decir según la evolución clínica. Puede durar desde 2 semanas hasta 3 meses, dependiendo de cómo el paciente evolucione, y una vez que nosotros tratemos la entidad primordial, lo que le está causando el daño, entonces el paciente va a mejorar. También en algunas literaturas se describe el déficit de lactasa en el desarrollo del prematuro, que como les mencioné, la lactasa se va a encontrar en mayor cantidad ya cuando el niño nace, pero a término. Entonces, en estos niños prematuros, principalmente en los que nacen antes de las 24 semanas, vamos a tener una deficiencia de lactosa, pero que va a ser transitoria. Ni siquiera en este caso está contraindicado lo que es la lactancia materna, porque sabemos que los componentes, los miles de beneficios que tiene la lactancia materna, además que la lactosa que no es absorbida va a promover las bifidobacterias que van a ser beneficiosas para lo que es el bebé. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué sabemos qué es lo que pasa? Sabemos, como vemos en la imagen de este lado, a nivel de lo que es el intestino delgado, donde se encuentra, esto funciona, ¿verdad? Donde se encuentra lo que es el borde en cepillo a nivel del intestino, vemos que cuando encontramos la enzima lactasa, no va a haber ninguna alteración y se va a absorber adecuadamente lo que es la lactosa. Pero una vez que hay una deficiencia de lactasa, ya sea primaria o secundaria, entonces no se va a absorber adecuadamente lo que es la lactosa y por ende se va a arrastrar hacia el nivel del colon lo que es agua, además de que se van a producir ácidos principalmente de cadena corta y gases como el hidrógeno en mayor número, el metano, el dióxido de carbono, entre otros. Esto va a arrastrar agua, como les había dicho, y es donde se desencadena entonces toda la cascada de la sintomatología, incluyendo lo que es la diarrea. Ya hablando de lo que es el cuadro clínico, tenemos que estos pacientes pueden presentar principalmente lo que es la distensión abdominal, el dolor abdominal, la flatulencia, diarreas, borborismos, náuseas, vómitos y en raros casos el paciente se puede producir estreñimiento cuando hay un sobrecrecimiento de lo que es el metano. Ahora bien, ya hablando de los síntomas, como les había dicho anteriormente, aún los pacientes pudieran desarrollar síntomas. Sabemos que aún los niños con intolerancia a la lactosa hay un grado de lactosa que pueden tolerar adecuadamente. Pueden tolerar hasta 12 gramos de lactosa, que equivale a 8 onzas de leche, sin causar ninguna sintomatología. Y que el grado de tolerancia a la lactosa, como les había dicho también anteriormente, se va a clasificar en severo cuando el paciente solamente puede tolerar de 0 a 2 gramos, en medio cuando tolera de 2 a 7 gramos
en bajo cuando tolera igual a mayor a 12 gramos y el paciente tiene tolerancia cuando puede tolerar igual a mayor a 20 gramos. Hay entidades que condicionan una deficiencia secundaria de lactasa, múltiples, como les había mencionado ahorita, las diarreas agudas infecciosas, principalmente causadas por rotavirus y adenovirus, las diardiasis, las enfermedades celíacas, la malnutrición proteico-energética, la alergia a la proteína de leche de vaca, la fibrosis quística, los síndromes de inmunodeficiencias, algunos fármacos y algunas cirugías con resección intestinal, entre otros. Esta entidad también puede causar manifestaciones sistémicas, dentro de las que tenemos la cefalea, el mareo, pérdida de concentración, dificultad de la memoria a corto y a largo plazo, el cansancio intenso, entre otros. Entonces, ya sabemos que no solamente vamos a tener manifestaciones a nivel gastrointestinal, sino que el paciente puede presentar manifestaciones extraintestinales, por lo que debemos de tener pendiente cuando nos lleven un paciente con alguna de estas sintomatologías, que el paciente pudiera estar cursando con una intolerancia a la lactosa. El diagnóstico, igual que en cualquier otra patología, siempre vamos a tener en cuenta lo que es la historia clínica, el examen físico y en este caso también una historia dietética detallada. Verificar siempre, cuando estemos haciendo el historial, si hay una relación entre la ingesta de lactosa y la sintomatología clínica, recordando que una vez el paciente tenga la ingesta, pueden transcurrir de 30 minutos hasta 2 horas para que se desarrollen las manifestaciones clínicas. Siempre enfatizar en esta parte, porque el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa se puede hacer por la clínica. O sea, cuando el paciente nos llega con historia de que automáticamente hace media hora, hace una hora que le di el biberón y presenta manifestaciones clínicas, entonces lo debemos de pensar en esta entidad. El test del hidrógeno expirado va a medir el hidrógeno en el aire expirado, que resulta de la fermentación bacteriana colónica, de la lactosa mal absorbida, como les expliqué ahorita en la fisiopatología. Este tiene una sensibilidad de un 90 a un 100% y una especificidad de un 70 a un 100%. Muchos autores lo consideran como el gold estándar, dicen que es el método ideal para hacer lo que es el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, aunque sabemos que en algunos niños, principalmente en los menores de 5 años, se dificulta realizarlo porque estos no tienen la capacidad del soplar. Para realizar el paciente debe tener un ayuno de más de 8 horas, se toma una muestra basal del aire exhalado por el aliento en bolsas especiales, se administran 2 gramos de lactosa por kilo de peso con un máximo de 50 gramos y este se va a disolver en 20% de agua. Recordar que en los niños que son muy pequeños y que tienen 1 kilogramo de peso muy por debajo de esta entidad, con 1 gramo de lactosa podemos realizar la prueba. Se toman muestras de aire expirado cada 30 minutos durante 3 horas y se va a leer en una máquina de cromatografía especial de gases la cantidad de hidrógeno, en algunos casos que sea necesario para confirmar el diagnóstico de metano, obtenido en cada bolsa. Este tiene algunos falsos positivos y algunos falsos negativos. Dentro de los falsos negativos, que se presentan en un 2,2% o un 15%, resulta por la falta de una microbiota gastrointestinal que sea incapaz de producir el hidrógeno, el uso de antibióticos antes de realizar la prueba y la producción abundante de metano. Hay algunos falsos positivos, como que el paciente tenga un vaciamiento gástrico lento o un tránsito gastrointestinal rápido. Este estudio que les traje aquí es un análisis del test de aire expirado en niños con sospecha de intolerancia a la lactosa, realizado por el doctor Gabriel Arancilla, gastroenterólogo infantil, publicado en la Revista Chilena de Pediatría en el 2015. En este se analizaron 194 pacientes entre edades de 5 y 17 años. De ellos, 102 pacientes, para un 53%, resultaron con mala absorción y 53%, para un 27%, resultaron intolerantes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que a la mala absorción bioquímicamente puede ser comprobada, en este caso por el test de hidrógeno expirado, pero el paciente no necesariamente tiene que presentar manifestaciones clínicas, más bien ya sí en la intolerancia a la lactosa, el paciente ya va a cursar con una sintomatología clínica que ya fue descrita. La frecuencia de la intolerancia a la lactosa varió de un 7,1 a un 45,4%, con una mayor frecuencia en edades mayores.
Los síntomas más reportados fueron el dolor abdominal, el meteorismo y el borborismo. Aquí tenemos la tabla donde nos muestra los niños con mayor frecuencia fueron los de 6 a 9 años, se tomó un total de muestra para esos niños que abarcaban entre esas edades, y con esto se reportaron un % de mala absorción, un 62,3%, y con intolerancia un 26,2%. Los niños que presentaron mayor intolerancia fueron los de 14 a 17 años, con un 45,4%. Aquí tenemos la gráfica donde vimos que en este estudio realizado el dolor abdominal fue la primera manifestación clínica y los vómitos el de menor manifestación clínica. En esta gráfica podemos observar cómo sería que se va a plasmar lo que son los resultados del test de hidrógeno, donde vemos la curva de arriba, son los pacientes que van a presentar intolerancia a la lactosa, y la que se mantiene lineal son los pacientes que van a estar sanos. Hay una prueba que yo diría que es fácil de realizar, que es la prueba clínica de la supresión y de la provocación, así como la hacemos en otras entidades clínicas. El paciente mejora con dieta sin lactosa, exento de todo alimento o de toda fórmula que contenga lactosa, y va a empeorar al introducir de nuevo lo que es el disacárido. Existen también estudios genéticos, como es el test genético basado en polimorfismo CT13910, con cribaje para diagnóstico de la hipolactasia del tipo adulto en el niño. Este tiene una sensibilidad de 68,5 y una especificidad de un 92,5. Sabemos que rara vez se realiza, es una prueba cara, y si ya sabemos que el paciente, con realizar una buena historia clínica, un buen examen físico, hablar adecuadamente con la mamá, podemos realizar el diagnóstico, entonces no tenemos que llegar a este tipo de pruebas. Está la biopsia intestinal. ¿Le hacemos o no le hacemos una endoscopía a un paciente con intolerancia a la lactosa? Bueno, en mi opinión personal considero que no es necesario, a menos que el paciente no tenga demasiadas manifestaciones clínicas y que también queremos descartar otras entidades clínicas. ¿Por qué? Porque aunque tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad, este se encarga de medir la actividad de la lactasa en la mucosa del intestino, pero es una prueba, como todos sabemos, sumamente invasiva. Y someter a un niño a realizar una endoscopía por este tipo de entidad, que sabemos que en el niño es secundaria a un daño de la mucosa por las diferentes patologías que le mencioné, pues está como un poquito cuesta arriba. También existe lo que es la prueba de tolerancia a la lactosa, que se usa más en los pacientes adultos. Se va a administrar una carga de lactosa vía oral y se va a medir la glicemia a los 0, a los 60 y a los 120 minutos. Un aumento de la glucosa menor de 20 miligramos por decilitro, más los síntomas, se va a considerar como diagnóstico. Tiene una sensibilidad de un 94% y una especificidad de un 96%. Quise traerles esta imagen porque todos hemos visto lo que es, no sé si se puede verificar ahí bien, pero es el reporte de una digestión en heces, que cuántas veces nos llega, o nos ha llegado también a nosotros, un paciente con una digestión en heces, y el paciente nos llega porque dice, me dijeron que mi hijo es intolerante a la lactosa. Entonces, la digestión en heces no es diagnóstico de intolerancia a la lactosa, es una prueba indirecta de mala absorción de los carbohidratos, no solamente de la lactosa. En este vamos a buscar dos aspectos, como son las sustancias reductoras, que van a estar positivas cuando se encuentran mayor de 0,5%, va a ser dudoso cuando se encuentra de 0,25 a 0,5%, y va a estar negativa cuando se encuentra menor de 0,25%. Aunado a esta, debemos de tener en cuenta el pH disminuido, que en niños más grandes se habla menor de un 6%, y en los niños más pequeños, como estos por lo general son alimentados, bueno, no vamos a decir con fórmula materna porque sabemos, ¿verdad?, la tasa tan baja que tenemos de lactancia materna, que fuera lo ideal, con fórmulas. Entonces esto, porque van a tener una sobrecarga de lactosa, van a tener un pH disminuido, y esto no significa que el paciente tenga una intolerancia a la lactosa. Entonces lo que debemos de tener claro es que esta analítica no nos diagnostica a un paciente con intolerancia a la lactosa, nos hace pensar que el paciente pudiera estarla cursando, es cierto, pero debemos de tener
siempre en cuenta la clínica aunada a esto para entonces pensar o descartar que el paciente tenga una intolerancia a la misma. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con muchísimas patologías. Hay muchísimos trastornos funcionales gastrointestinales que van a cursar con dolor abdominal, con estreñimiento, con el cólico del lactante, o sea, muchas entidades de origen funcional que podríamos tal vez pensar que el niño está cursando con una intolerancia a la lactosa. No necesariamente tiene que ser así. El niño recién nacido que está amamantado puede presentar llanto, puede presentar cólico y no significa que tenga una intolerancia a la lactosa. Todas las enfermedades que causen un daño a nivel de lo que son las vellosidades pueden, acuérdense que les mencioné que pueden causar con intolerancia a la lactosa por un daño que es reversible, que una vez usted ya trató la enfermedad que le estaba causando esto al niño, pues va a desaparecer esta entidad. Claro, aunado a esto, si le vamos a suspender la fórmula o si le vamos a dar una fórmula que tenga baja lactosa, entonces sabemos que por un tiempo, que esto es tan transitorio y que el daño se va a recuperar y que podemos volver a dar una fórmula normal. Tener pendiente siempre que antes de quitar definitivamente una fórmula y dejar el niño sin fórmula, debemos de saber que aparte de que la leche es el primer soporte en los niños pequeños, también es un soporte para los más grandes por los grandes aportes de calcio que tienen, y sabemos que la deficiencia de calcio va a causar muchísimo daño después ya cuando el niño esté más grande y que se puede evitar. Dentro del diagnóstico diferencial debemos de pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal, en un trastorno de la mucosa que tenga mala absorción, en un síndrome de intestino irritable, en una insuficiencia pancreática, todas estas entidades que van a causar daño a nivel de lo que son las vellosidades intestinales y que va a tener de forma secundaria una intolerancia a la lactosa. Quiero que miren esa imagen, que les puse más bien una imagen antes de hablar así de en lleno. Intolerancia a la lactosa versus alergia a la proteína de leche de vaca como diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchos bebés recién nacidos y lactantes menores con diagnósticos de intolerancia a la lactosa. Y como ya le expliqué ahorita, se ve que después de los 5 años es que mayormente estos niños van a presentar intolerancia a la lactosa. Entonces, lo que más frecuente vemos en estos niños son las alergias a la proteína de leche de vaca. Fíjense en la imagen que si bien es cierto que la alergia a la proteína de leche de vaca va a causar manifestaciones gastrointestinales, pero puede causar manifestaciones extraintestinales. Miren cómo se afecta la piel en el caso de este paciente y miren que este es un lactante menor y de la intolerancia a la lactosa, miren que ya es un chico escolar, que es un niño más grande. Le traje este cuadro donde nos habla la diferencia entre la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche de vaca. En cuanto a la definición, la intolerancia a la lactosa, ya dijimos que es una dificultad para absorber lo que es la lactosa debido a que hay un déficit de lactasa, de la enzima lactasa, que puede ser primaria o que puede ser secundaria. En la alergia de la proteína de leche de vaca, sabemos que es una reacción alérgica a una o más de la proteína de la leche de vaca. La edad de inicio en la intolerancia es más común en los adultos y existe una tendencia natural a desarrollar intolerancia a la lactosa en el proceso del envejecimiento. En la alergia a la proteína de leche de vaca es más común en los niños y especialmente en los bebés más pequeños. En cuanto a la condición clínica, la intolerancia es verdad que tienen manifestaciones clínicas en común, como la diarrea, calambre, la distensión abdominal, que se puede producir en la intolerancia, las náuseas, la hinchazón. Puede aparecer minutos o horas después de ingerir alimentos con lactosa. Más en la alergia a la leche de vaca pueden aparecer heces sanguinolentas, pueden aparecer deficiencia del crecimiento, reflujo gastroesofágico, dermatitis, asma, rinitis y todas las entidades clínicas que pueden estar relacionadas al sistema inmunológico. El pronóstico de la intolerancia a la lactosa puede evolucionar como temporal o permanente y la mayoría de las personas con intolerancia toleran pequeñas cantidades de lactosa, como les había dicho. Los niños diagnosticados con intolerancia a la lactosa pueden tolerar hasta 12 gramos de lactosa. Ya en la alergia a la proteína de la leche de vaca, el 50% de los casos va a evolucionar hasta ser curado al año de edad y el 90% a los 3 años de edad.
El tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con el tratamiento? Una vez pensemos que el paciente tiene entonces una intolerancia a la lactosa, lo ideal entonces sería fórmulas sin lactosa o fórmulas bajas en lactosa, que gracias a Dios ya hoy contamos con ellas. Dieta sin lactosa o pobre en lactosa, acuérdense que pueden tolerar poquitas cantidades, y si ya entonces, en caso de ser necesario, el calcio, sabemos que lo podemos encontrar en diversos alimentos, pescado, nueces y muchísimos otros, pero de ser necesario entonces se debería aportar el calcio dependiendo de la edad, entre 210 miligramos a 1300 miligramos, que se va a calcular por la edad del paciente. Y los suplementos enzimáticos de lactosa, que se van a usar más en los adultos. Los prebióticos y los probióticos. Todos sabemos lo que es un probiótico, que son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidad adecuada van a conferir un efecto beneficioso sobre el huésped. Los prebióticos son ingredientes en los alimentos no digeribles que producen efectos beneficiosos sobre el huésped, van a estimular selectivamente el crecimiento y la actividad de un tipo o número limitado de bacterias en el colon. Los simbióticos es cuando se une un probiótico con un prebiótico. Hoy en día las fórmulas, o vamos a decir las grandes compañías, tienen un gran desafío, porque no solamente es que las fórmulas tengan un grado bajo de lactosa, sino que además podamos añadir a estas entidades, probióticos y prebióticos, para que el niño tenga mejor evolución y mejor pronóstico. Dentro de los prebióticos más conocidos están las oligofructosas, la inulina, el fructolisacáridos, la galactolisacáridos y la lactulosa, entre otros. Estos son los más conocidos y hoy en día se ha visto como algunas fórmulas están instruyendo en este complemento para así mejorar la sintomatología del paciente, como son la inulina y el FOS, como se le conoce. También el Lactobacillus paracasei, específicamente la cepa NCC 2461, se ha estudiado y se han hecho diversos estudios donde se ha demostrado que clínicamente tiene efecto protector en la prevención de la diarrea en niños, es útil en el tratamiento del intestino irritable, estimula el sistema inmune de la mucosa gastrointestinal, tiene efectos protectores contra la infección por Helicobacter pylori, y la evidencia científica apoya su seguridad y su eficacia en fórmulas y alimentos para lactantes y niños pequeños. Ya para finalizar, entonces, a modo de conclusión, la intolerancia primaria a la lactosa es casi inexistente antes de la edad de los 5 o 6 años. Si la mala absorción sintomática de lactosa ocurre antes de esa edad, es probable que sea secundaria a otra enfermedad. El tratamiento de la etiología da como resultado la recuperación de la actividad de la lactasa. O sea que una vez que se corrija el daño, podemos volver a dar una leche que no necesariamente sea sin lactosa al niño. La lenta maduración de la lactasa después del nacimiento puede causar llanto infantil y cólicos, pero no hay razón para retirar la lactancia materna. En este caso, la lactosa tiene un efecto bifidogénico prebiótico y la alergia a la proteína de la leche de vaca no es intolerancia a la lactosa. Gracias.